¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contextos. Hoy tengo el placer de que nos acompañe el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro Ricardo? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Que lo ve muy bien. Gracias. Igual al maestro Zavala. ¿Cómo está usted, maestro? Bien, estimado Juan Carlos, aquí con ustedes, listos. Zavala, no Zabaleta, porque luego le ponen Zabaleta, hermano. ¿Cómo estamos? Pues muy buenas noches. Hay varios temas hoy, pues ya empezó la función, así se va a llamar mi artículo de mañana. Ya hay que comprar palomitas por todo lo que viene. 16 horas de video, dice el columnista Salvador García Soto, y hoy apenas pues vimos unos minutos breves de pues un video que ahorita estoy leyendo en el Universal, que supuestamente salió en una cuenta bajo el nombre de un hermano de Emilio Lozoya, que ahora desmiente tener que ver, pero el tema es que ya hubo la primer secuela. Aparece el entonces secretario técnico de la Cámara de Senadores, que hasta hace rato, hasta hoy por la tarde o al mediodía, era secretario particular en funciones del gobernador de Querétaro, y al que pues ya cesó para que pues pueda atender su asunto. Y bueno, lo que viene ahora probablemente pues son más videos. Yo creo que vamos a tener una larga temporada y los irán surtiendo. Yo no sé si ustedes qué piensan, si se trata de una... No creo que le convenga a la fiscalía. Ayer el presidente decía en la mañana, o hoy dijo que le gustaría ver que esos videos que los transmitieran en las redes, y casualmente pues los saca Ciro Gómez Leiva, los saca López Dóriga y luego el Reforma, y bueno, ya ahora ya lo están viendo miles, cientos de miles de personas. Pero yo en lo personal no sé hasta qué punto le pueda convenir a la fiscalía ventilar esos videos por el tema del debido proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya he estado viendo jurisprudencia respecto del valor de este tipo de pruebas en video, y hay una voz, por ejemplo, que se oye distorsionada. Sí se ve a una persona, sí se ve recibiendo, el nuevo remake ahora de Bejarano, pero ahora ya con maletotas más grandes, de pues una buena cantidad de billetes, alcancé a apreciar de 200 y de 500. Y bueno, pues es el inicio del escándalo que preveíamos hace unas semanas, cuando pues esa fue la situación que hizo regresar a Lozoya, ¿no? Esto por una parte. No sé si quieren que comencemos comentando ese tema, maestro Ricardo. Sí, adelante, claro que sí. Adelante. Pues yo creo que es parte de, por un lado, la Fiscalía tiene un gran compromiso, finalmente es un órgano autónomo y definitivamente, de acuerdo a lo que ha dicho el fiscal, que si hay posibilidades, al menos lo que ha dicho Lozoya o las acusaciones que afirmó tener Lozoya para poder gozar del privilegio de ser la figura de testigo colaborador, es de que no era nada más la palabra, sino que tenía documentos para hacer las acusaciones pertinentes. En ese sentido, creo que ese es un camino que lleva su propio devenir. Y por el otro, pues definitivamente no se puede dejar de observar que la intención del presidente, principalmente, del presidente López Obrador, es mostrar hasta donde se pueda la corrupción o el nivel de corrupción que llegó a existir en gobiernos anteriores. Y creo que ese es el objetivo. Por supuesto, pues todo esto tiene un objetivo político fundamental, y ese objetivo político es lograr la simpatía de la mayoría de los mexicanos respecto a Morena, respecto al proyecto político de López Obrador, que finalmente pues está dando lo que ofreció, o sea, es el combate a la corrupción, y con vistas a las elecciones del 2021. Creo que ese es el punto. El, 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 la exhibición de los videos ha generado, o sea, el hecho de que los quiere ver en Netflix, de que el presidente los quiere ver en Netflix, de que los quiere ver tipo serie televisiva,
Por supuesto, esto genera reacciones encontradas, memes, críticas y demás, pero el objetivo es claro, el objetivo es demostrar a la opinión pública los casos de soborno y quienes estuvieron implicados allí. Por supuesto, creo que va a ser una serie documentada bastante larga hasta el proceso electoral del próximo año. Yo creo que le da dividendos en dos sentidos, ¿no? Por un lado, su oferta de combatir la corrupción lo hace recuperar bonos en cuanto a, pues, una caída que traía el presidente, gradual, pero permanente, de unos, según la encuesta, 10 hasta 15, hasta 18 puntos, y que ahorita está tomando algo de recuperación, de acuerdo a la encuesta, por lo menos que hace Mitofsky en el Financiero, de 4 o 5 puntos, y que seguramente va a mejorar la imagen presidencial. La aprobación es una cosa y los resultados electorales, de la preferencia electoral es otra. Por otra parte, evidentemente, también tiene dividendos electorales porque pues va a servir de argumento en la guerra que vamos a observar en las redes sociales, en los medios de comunicación, de acusaciones en que oposición y partido en el gobierno se van a enfrascar. Y finalmente la parte jurídica, que es lo que yo siempre he dicho que me parece más suelta, pero parece que no es principalmente lo que preocupa. Lo interesante es exhibir la corrupción imperante en ese momento y porque yo sí veo en la parte jurídica que los abogados de los imputados, de los posibles imputados, bueno, yo estaba revisando hace unos días el caso de Bejarano. Bejarano, después de 8 meses, obtuvo su libertad porque, aunque se le tomó videos recibiendo un dinero, nunca se pudo vincular la entrega de ese dinero con un hecho ilícito. Es decir, creo que logró por eso obtener su libertad y tirar la acusación. Nadie le quitó la quemadota y, bueno, Bejarano es el símbolo de la corrupción en esa época y ahora pues vienen los nuevos Bejaranos. ¿Qué opina usted, querido maestro Zavala? Mira, yo creo que el presidente efectivamente está jugando en las dos rutas en términos de la, digamos, del ejercicio mediático que le deja efectivamente dividendos políticos y por el otro lado recupera, me parece a mí, la parte normativa jurídica en términos del Congreso de la Unión. Lo quiero poner en dos planos, en tanto que el caso político Lozoya y por el otro lado el inicio del ciclo escolar en donde llaman el Congreso de la Unión en su respectiva competencia, llama al secretario de Educación para que explique los alcances de este programa, regreso a clases, segunda parte, y que ahí juega con dos cosas, ¿no? Es decir, en lo normativo se cumple con la ley y por el otro lado, más allá de lo jurídico, es lo mediático que le deja dividendos, que le permite mantener eh, el morbo social. Somos un país de morbo, más allá de revisar y de analizar y de opinar, nos encanta, yo le llamo ser Freddy, ¿no? Por ahí me cuentan una historia del Freddy universitario que está platicando acá, pero está atento allá al chisme, ¿no? Entonces, me parece que esa parte del Freddy mexicano, pues nos encanta el show. Entonces, por eso es que tenemos la parte de las conferencias mañaneras, las vespertinas, que ahora ya se suma el secretario de Educación, que por cierto me parece que le gana en términos de rating el López Gatell. López Gatell entra a las 7 y el secretario de Educación está de 5 a 7, pero con menos show, explicando los alcances de la estrategia del inicio del ciclo escolar, que me parece que es importante, que habría que revisar esa parte. Pero cuando yo hablo del morbo mediático, es que nos interesa más qué pasó en la mañanera a cómo va a ser el proceso educativo para recuperar el aprendizaje y la noción del conocimiento de nuestros hijos a partir del 24 de agosto. Por cierto, maestro, hoy alcancé a ver, anunciaron la programación Es correcto. escalonada para diferentes grados y quiero pensar que estoy equivocado, pero leí que se va a alternar con algunas estrellas de las que aparecen en los programas
van a mandar como a mensajes y van no sé si vamos a ver a Andrea Legarreta recomendando a los niños de quinto grado ver el curso de ese día, pero algo al respecto, le vamos a ver qué sucede, pero lo interesante va a ser ver cómo, qué tan bien preparado está ese material, que entiendo lo preparó la SEP, lo va a emitir a través de Canal 11 y va a tener a lo largo del día pues la manera de que pues sea compartido el espacio a través de la televisión. Me parece que ante la falta de acceso a internet, de la falta de tecnología que no llega al alcance de todas las escuelas del país, por lo pronto es una buena, aunque a lo mejor incompleta, criticable, alternativa, pero de eso a nada, pues yo creo que es un buen intento en lo que yo calculo, no sé por qué tengo la intuición de que en unos 3, 4 meses podríamos regresar alternativamente a clases semipresenciales o parciales, ¿no? En el caso propio, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues hay salones pequeñitos, todavía de 4 o 5 alumnos, y se pueden como que inclusive dedicar un día en las escuelas privadas a una hora o 2 horas para un niño sin exponerlo a un contacto con otros y de alguna manera pues tener ese contacto físico personal que siempre es importante para dar seguimiento de evaluación y que no todo sea vía remota. Pero pues vamos a ver cómo arranca este programa y cómo se logra resolver esto. Por otro lado, viene la reunión, no sé si quiere comentar el maestro Ricardo algo al respecto. Viene la reunión luego de gobernadores, pero si quieren lo abordamos después de su comentario, maestro, de sus comentarios. Bueno, sobre la parte de la educación, el esquema de la teleeducación, creo que desde un principio está claro que es una medida emergente, ¿no? Es una medida emergente con todas sus fallas porque se está dando una propuesta ante la imposibilidad de reanudar en forma presencial el ciclo escolar. Creo yo que en este caso otra vez hay una diferencia fundamental entre la escuela pública y la escuela privada. En muchas escuelas privadas, pues no solamente se están dando cursos y las clases, los maestros los están dando con sus alumnos a través de la computadora y eso hay acuerdos con los padres y demás, sino que además creo yo que va a ser más sencillo que en un momento determinado regresen a una clase presencial en las condiciones como tú señalas, Juan Carlos, que con sana distancia y con una serie de medidas. En la escuela pública es más difícil, tal vez en algunas escuelas de las zonas urbanas, de Tuxtla Gutiérrez, podríamos decirlo, pero en otras zonas rurales es difícil. Y también, pues la gran interrogante es la respuesta del magisterio, porque ya los maestros sobre todo los de la coordinadora, dejaron ya muy claro que hasta que no estén totalmente seguros de que no hay ningún peligro de ser contagiados, van a regresar a las aulas. Es decir, hasta que esté el semáforo verde, pero bien verde, ¿verdad? Y pues eso no tenemos certeza cuándo va a ocurrir. Si me permite, Juan Carlos, yo hago un comentario para que pasemos al otro tema. Sí, adelante, maestro. A mí me parece que efectivamente el tema es complejo y cuando el gobierno federal plantea la teleeducación, me parece que está bien, que es un buen ejercicio porque según más del 90% de las familias existe una televisión, aunque en Chiapas es mayormente complejo. Y es mayormente complejo por la falta de las televisoras o de los canales. Hay familias muy pobres, aún aquí mismo en la capital, que no tienen las condiciones para ver siquiera el canal de Televisa, en términos de los canales que ahí mismo les están poniendo. Entonces, va a ser muy difícil porque además yo no veo una estrategia más allá de la general que atienda los casos específicos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, que tradicionalmente, como bien recuerda Ricardo, hay una posición de la coordinadora que va en otra ruta, contraria a la que hoy
en términos de solidaridad deberíamos de estar abrazando todos a pesar de las circunstancias y ver qué otros ingredientes podemos aportar. Entonces, yo no veo una estrategia específica que replantee el compromiso de las maestras y de los maestros en términos políticos, en términos ideológicos, porque hoy se trata de rescatar el cómo nos acercamos un poco más a nuestros niños, a nuestros jóvenes adolescentes en términos de la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y, por supuesto, la universitaria. Es decir, tenemos que hacer un compromiso mayormente serio poniendo a Chiapas y poniendo a nuestros hijos al medio de cualquier circunstancia política. El problema es que es eso. Yo no veo una estrategia que permita diferenciar. Rescato un programa que está planteando la UNICEF, la Secretaría de Educación, en términos de cómo ir poniendo en cuando menos 20 o 50 escuelas en Chiapas algunos kits que permitan tener jabón, toallas, toallas femeninas, algunos hábitos para arraigar hábitos de prevención del COVID, y que efectivamente va a ser un problema ahora cómo se traslada ese propósito, ese impulso, a que el maestro y la maestra en la escuela rural y en la escuela urbana pueda hacer uso de estos paquetes para que efectivamente, en la medida en que las clases se vuelvan mayormente presencial, podamos tener la fortaleza de un hábito y que eso se lleve también al hogar, porque vamos a vivir con una nueva circunstancia durante muchos años. Yo no había visto, maestro, esta observación, pero tiene razón. Yo creo que en las evaluaciones de Coneval, digamos, en el nivel, aunque sean los mismos grados, no creo que sea lo mismo en el centro, en el norte, en el occidente del país, por ejemplo. Es decir, tratándose de una programación nacional, yo creo que no se atienden las peculiaridades de ciertos atrasos en materia educativa regionales que tienen que ver con las condiciones de pobreza, que tienen que ver con las condiciones pues, del difícil acceso, en el que, por ejemplo, hay niños que toman clases pues, en escuelas en muy malas condiciones y a lo mejor no tienen el mismo nivel un primero de primaria o un sexto de primaria en Chiapas, en una zona rural apartada, que en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Tal vez habría que tropicalizar, como se dice, o regionalizar las clases. Eso es lo que entendí respecto a su comentario, ¿verdad, maestro? Es correcto, es correcto. Bueno, pues el miércoles tendremos hablando de otro tema, el miércoles viene la reunión de la CONAGO, están por confirmarse la asistencia de pues todos los gobernadores del país. Y bueno, el gran tema es esto que pidieron algunos gobernadores, es sentarse con el presidente, que finalmente accedió. Y uno de los temas torales, primero es, he escuchado ya algunas declaraciones de gobernadores que dicen que la crisis en sus estados apenas comienza, contra la visión un poco optimista del presidente de la medida que la gente ya está saliendo a trabajar, con el riesgo de cuidarse y no contraer el virus, pero ya se está de algún modo empezando lentamente a reactivar la economía. Entonces, pues y el otro gran tema es el tema, ya quiero ver qué van a decir estados como Chiapas en esta reunión, como cuando somos, por ejemplo, en el caso nuestro, los grandes beneficiarios de la derrama presupuestal federal, y qué va a decir el Bronco, qué va a decir Sonora, qué van a decir los estados, digamos, como Querétaro, que son industrializados, que más aportan impuestos a la federación, respecto de replantear un nuevo pacto federal que significa redistribuir el presupuesto federal hacia los estados. Yo creo que está complejo el tema, no sé cómo lo ve maestro Ricardo del Muro. Pues creo que sí, va a ser muy interesante porque yo creo que por primera vez vamos a ver un ejercicio de federalismo pleno, o sea, de un ejercicio de, digamos, un debate federal entre los gobernadores con diferentes posiciones y el presidente. El presidente ha dejado claro su posición de que él va a dialogar y que definitivamente si él lo dejó claro que si iba a una reunión para ser atacado, pues no tenía que, o una reunión de intereses inamovibles en donde no existiera la posibilidad del debate,
pues no tenía caso ir, y creo que en ese sentido pues tiene toda la razón. Yo espero que los gobernadores asuman una posición inteligente de debatir abiertamente. Y por supuesto, pues lo que se plantea, ha habido cosas interesantes. El primero que ya sale de la agenda, ese tema un tanto banal que estaban pidiendo el grupo de los 10 gobernadores de la Alianza Federal, que son prácticamente el bloque opositor de gobernantes, que querían la destitución o poner en el banquillo los acusados al subsecretario de Salud, López-Gatell. Entonces creo que ese punto ya lo dejaron de lado. Qué bueno, porque a mí se me hace un tema pues importante, pero un tanto superfluo dentro de aspectos más fundamentales para analizar. Creo que el tema de fondo, como tú bien señalas, va a ser el debate en torno a la reforma, a una posible reforma hacendaria o una reestructuración hacendaria, y por supuesto, pues no sé qué va a pasar, pero a mí no me sorprendería nada de que se formaran ahí dos bloques de gobernadores y tendrían que buscar una solución de análisis, una solución negociada, porque finalmente no hay que olvidar que el espíritu federalista es de tener ese poder arriba de que es la federación, para poder equilibrar los intereses y las necesidades de los diferentes integrantes de los estados que conforman la República. Pero independientemente de eso, va a ser muy interesante el debate que vamos a ver el miércoles. Les voy a pasar un dato, lo estudié en su tiempo y publiqué al respecto. En el 94, cuando fue el levantamiento zapatista, el presupuesto de egresos de Chiapas era de 4,000 millones de pesos. Para el 98, 4 años después, ya era de 16,000 millones de pesos, y de ahí fue creciendo gradualmente hasta ser hoy el quinto estado que más recursos recibe la federación, 98,000 millones, si no estoy equivocado, de los cuales recauda aporta a la federación menos del 1%, y recauda internamente por ahí de 2 o 3 mil millones de pesos, es decir, un porcentaje mínimo de lo que gasta. Es decir, no tenemos recaudación interna, no tenemos una aportación considerable a la federación. Le voy a hacer una pregunta muy, muy arrinconadora al maestro Gilberto Zavala. Si fuera usted gobernador de Chiapas, ¿qué argumentaría para preservar? Porque todo nuestro dinero está etiquetado, se va en nómina, solamente el magisterio se lleva 33,000 millones de pesos, no me fallan los números. El tema de seguridad se lleva otro tanto, pero sobre todo los programas sociales, la burocracia, que es de lo que vive la economía chiapaneca. Es decir, la economía florece en Chiapas en la medida que fluye el presupuesto federal. Es un tema muy complejo defender a Chiapas en esta mesa. No sé que usted cómo la ve. No sé, primero me gustaría ser gobernador, pero no me gustaría responder a esa pregunta aún, porque no estoy sentado ahí. Pero quiero hacer un comentario. Mire, esta reunión del próximo miércoles, impulsada, motivada por el gobernador de San Luis Potosí, por eso se va a hacer la reunión ahí en San Luis Potosí, creo que van los 32 gobernadores, y efectivamente hay dos posiciones muy claras, la que lleva el presidente y la que llevan los gobernadores divididos. Hay un bloque de ellos, sobre todo los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Colima y Chihuahua, que están planteando cuando menos cuatro cosas. El fortalecimiento de los 32 sistemas de salud por el problema del coronavirus, definir una estrategia para la reactivación económica que los involucre a ellos como gobernadores, analizar el pacto fiscal, apuntalar una política pública de desarrollo y la utilización de energías verdes. Creo que van en esos 4 planteamientos, y me parece que cuando menos el intento que se está haciendo creo que es importante, porque existe la oportunidad para que los gobiernos federal y los estatales pongan el mejor esfuerzo posible para cohesionar y que den resultado a las estrategias. De lo contrario, vamos a seguir divididos, y sobre todo porque el proceso electoral ya lo tenemos a la vuelta de 2 o 3 semanas, en donde efectivamente vamos a ver cómo pinta la situación. Si esta oportunidad
no salen los acuerdos necesarios suficientes para que tengamos un tránsito el próximo año 2021 para alcanzar los relevos que correspondan en términos de gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y federales, ayuntamientos y todo lo que eso, lo que contenga que ver, me parece que si no hay acuerdos que motiven al ciudadano común a decir, a creer, a pensar, a sentir que efectivamente vale la pena o valió la pena apostarle a la esperanza, porque entonces nos vamos a sentir mejor. Y como ya viene la medición de la felicidad y del bienestar, pues esto es importante, ¿no? Gracias, maestro. Bueno, ya se destapó el maestro Gilberto, digo, para por si vienen meterlo en las encuestas para la gubernatura, o no, ¿entendí bien? Usted No, dijo que sí me gustaría. Sí, dice, pero gustaría, sin claro, pagar los impuestos. es el mayor privilegio que tenemos cada chiapaneco, ¿no? Pero luego cuando llegan, no sé por qué cambian los intereses y bueno, los veo sirviendo a otros a hacer política y no hacer historia. Ese es el gran reto de quienes llegan a gobernar. Pero bueno, viene a propósito esto porque hoy otra vez una filtración, un documento que publica Reforma, se anticipa ya que el INE hizo ya una auditoría a los registros de los nuevos partidos. Se quedan, según esta nota, 2 fuera, que es el de César Augusto Santiago y el de Manuel Espino, y quedan 5 por aprobarse, 4 que son, uno es el PES, otro es que está recuperando su registro, otro es el de Fuerzas Sociales Progresistas, si no me equivoco, redes sociales progresistas, y otros 2 partidos más que entiendo todos son afines a la 4T, y el Partido México Libre de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, y anexas, que está, pues, también estaría en posibilidad de obtener ya su registro. ¿Qué es lo que dice esta nota? Que a todos los partidos prácticamente les trasquilaron una cantidad importante de militantes, pero aún a pesar de la trasquilada, sobreviven al registro y habría multas por el tema de la comprobación de los recursos que se aportaron por parte de los donantes, porque así funcionó la elección. Yo pienso que tendrán que resignarse, si los autorizan, a no impugnar esta trasquilada, porque si impugnan, entonces su resolución tardaría aún mucho más y el proceso electoral ya inició, pero no sé, ¿ustedes cómo la ven, estimado maestro Ricardo? Pues sí, yo creo que es parte de el nuevo escenario electoral, definitivamente una asignatura pendiente, lo hemos comentado aquí, es de que se tiene que revisar, o sea, no tanto quitarle poder al Instituto Nacional Electoral en cuanto a su función de vigilar y supervisar las elecciones en nuestro país, pero sí tratar de dar pasos en el sentido de que los partidos pues dejen de ser los negocios particulares. Entonces, el hecho de que en un momento determinado exista una supervisión sobre recursos y militantes, pues creo que es fundamental. La realidad es que en México, hasta donde yo entiendo, son pocos los partidos que pueden presumir de tener militancias reales. Y en muchas veces, lo hemos también aquí platicado, a veces esas militancias tienen intereses bastante localizables, bastante creados. Bueno, y eso lo podemos observar. El único partido de masas que realmente ha existido, pues es el Partido Revolucionario Institucional. Ahorita Morena, que sigue un poquito los mismos pasos de ser esos partidos aglutinadores de multitudes. Pero de ahí en fuera, cuando ya vemos otros 2 partidos, el Partido de Acción Nacional, el PES, el otro partido de Dante sí, pues vemos que en el fondo es un pequeño, bueno, el mismo Partido Verde, ¿no? El mismo Partido Verde, siguen ahí los González, teniendo un poder. Solos hoy dicen que van solos por las alcaldías, hoy acordaron sí, eso. Sí, sí. Y pero finalmente se ve que es un pequeño grupo el que tiene controlados esos partidos. Entonces creo que sí es necesario que ese aspecto
Tal vez no ahorita en el contexto de la elección que tenemos encima el próximo año, pero sí en el futuro se siga profundizando sobre este punto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero el asunto es que vamos a tener muchos partidos en la boleta el próximo año y seguramente no todos van a sobrevivir. A mí sí me gustaría hacer un apunte entre Morena y el PRI, porque es un poco entender el proceso de la creación del Partido Revolucionario, antes PNR, PRM, porque pues se basó en el sindicalismo, se basó en los grandes organismos corporativos. Antes ser ejidatario era ser priista, ser taxista era estar afiliado a la CTM, a la CNOP, a los diferentes organismos, y todo ese viejo corporativismo se ha desmantelado ahora. Es decir, Morena aspira a ser un partido de masas, pero como de movimiento social, aglutinador, de muchas formas de pensar, pero no está creando esta misma estructura, estas mismas estructuras. Ya no es factible hacerlo el día de hoy, pero no sé cómo lo ve usted, maestro. Tal vez el magisterio todavía siga siendo una de esas, pero ya no con los mismos intereses del régimen, ¿no? Yo creo que al principio, en los primeros meses, me parece que esta administración sí impulsó el reemplazo de esas estructuras por estructuras prácticamente con las mismas siglas, pero manteniendo la misma ruta corporativa. Y tienes razón, con el paso del tiempo, de los meses, ha cambiado, ha cejado y efectivamente es mayormente aglutinador de pequeñas, digamos, movimientos que generan el término progresista y que creo que esas son las partes las que van a ir reforzando en esta ruta electoral del 2021. Y creo también que efectivamente este gobierno o este partido ya con una fuerza única en el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, me parece que van a mantener el control, van a mantener su voto, porque no hay contrapeso. Aún cuando vengan los 4 o 5 partidos nuevos, 4 están definidos ya con la ruta De la 4T. de la 4T, ahí no va a haber cambio y ¿No le van a quitar votos a Morena a esos partidos? Yo creo que finalmente Morena tiene que ver con una suma de votos y de personajes políticos que en el pasado estuvieron en otro lado, hoy se alinearon en esta ruta y no cambia nada, excepto nada más se mantienen atrás de la línea. Después de la línea está el presidente y está Morena y están, digamos, las estructuras de poder tradicionales que son el poder legislativo y el poder ejecutivo, y me parece que van a continuar en esa ruta. Mira, en la reunión de pasado mañana, muchas de esos gobernadores van a ser reemplazados ya dentro de poco menos de un año. Y me refiero los que van a tener cambio: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, que ha estado muy fuerte contra la 4T, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, que es el articulador de esta reunión, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Esos son los gobiernos que van a ser renovados, 15 gubernaturas, y que por eso va a ser interesante el acuerdo que surja de esta reunión del presidente con los 32 gobernadores, y hay que verlo en la ruta electoral. ¿Qué me preocupa a mí en todo caso? Que la recesión económica, el desempleo y la atención sanitaria, no hay mayor tratamiento más que lo político, porque es la ruta electoral. Bueno, pues ya para cerrar el programa, si quiere, maestro, me ayuda usted a cerrar ahorita leyendo a los que nos visitaron, pero quisiera, nada más como último comentario, ver esta chusca fotografía de los reporteros de la mañanera recibiendo un doctorado honoris causa por una Universidad Patito ahí de Morelos. No sé si amerite un comentario, maestro Ricardo. Pues sí, pero creo que, bueno, no, creo que vale la pena el comentario respecto a la manifestación de los madrileños, ¿no? De que están contra los cubrebocas. Creo que También sí. usted por ahí, pero bueno, lo vamos a dejar para mañana porque ya nos queda menos de un minuto. Maestro Sí, Humberto, si me hace favor de leer a quienes nos acompañaron el día de hoy y despedir el programa. Los que a mí me aparecen, saludo con mucho gusto a Carrey San, a Lili Calderón, a Lupita Hernández,
a Araceli Hernández, muchas gracias por su comentario, por su participación. Raúl Aguilar, a Sara Maldonado, que dice que los únicos que ganan con las clases por televisión son las televisoras. A Carrey San, gracias por sus comentarios. A Araceli Hernández, gracias por su saludo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche. Que pasen la mejor noche. Cuídese, por favor. Y primeramente Dios, nos acompañamos mañana. No se confíen, todavía sigue esto. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Araceli Hernández, muchas gracias por su comentario, por su participación. Raúl Aguilar, a ¿Cómo nos alcanzó el tiempo hoy, Sara verdad? Maldonado, que dice que los únicos que ganan con las clases por televisión son las televisoras. Nos alcanzó muchísimo el tiempo ahora, ¿verdad? Suficiente. Contextos.